Shalom, amados de Sot, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que tengan papel y lapicera en mano, porque hoy vamos a estar hablando sobre secretos de la guerra espiritual. Amén. Y ya quiero que vayas tomando nota con este pasaje en Isaías 14:13. Tú que decías en tu trono, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios. Ensalzaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, en los lados del Aquilón, que quiere decir el viento del norte. Existe en el mundo espiritual, en los aires, fortalezas. En estas fortalezas donde Satanás lleva partes de nuestra alma de muchos cristianos, de aquellos cristianos que han abierto puertas de pecado y de algún modo le han dado un derecho legal y un título a Satanás, que es el padre de la mentira, y usa su astucia para seducir y engañar a los hijos de Dios. Él roba, cada vez que tú le das un derecho legal, parte de tu alma, parte de tu energía, y lo lleva a esos lugares altos. Él seduce con su lengua bífida, encantada como la serpiente, y luego toma las almas y esos fragmentos de almas y los lleva a esas fortalezas. Esta fortaleza es la que menciona el apóstol Pablo en el libro de Efesios 6:12, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estas regiones celestes se refieren a los astros y a las estrellas, los cuales están llenos de demonios y ángeles caídos también, o de ángeles que realmente no nos aman. Están para servirnos muchos de ellos, porque nosotros fuimos creados al sexto día y ellos al cuarto, y nosotros tenemos mayor autoridad sobre ellos. Entonces a ellos no les place mucho estas cosas. Por eso también en la luna ejerce un poder electromagnético sobre los seres humanos, como está en el Nuevo Testamento, en Marcos capítulo 9, versículo 14, dice: cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, los encontraron rodeados de una gran multitud. Algunos escribas discutían con ellos. En cuanto la gente vio a Jesús, se quedó asombrada y corrió a saludarlo. Jesús le preguntó: ¿qué es lo que discuten con ellos? De entre la multitud, uno le respondió: Maestro, te he traído a mi hijo, tiene un espíritu que lo ha dejado mudo, y cada vez que se posesiona de él lo sacude. Entonces mi hijo echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran a este espíritu, pero no pudieron. Jesús dijo: hay gente incrédula. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Cuando se lo llevaron, tan pronto como el espíritu vio a Jesús, sacudió al muchacho con violencia, y este cayó al suelo revolcándose y echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre: ¿desde cuándo le sucede esto? Y el padre respondió: desde que era niño. Muchas veces lo arrojaba al fuego o al agua con la intención de matarlo. Vamos a hablar un poco de las cárceles, ¿sí? En las cárceles, allí están presos todos los cristianos, pastores, evangelistas, líderes, diáconos, porque de alguna manera abrieron una puerta, porque hay que entender que hay muchos en la iglesia de Cristo con posición, pero sin unción. Y estas personas se encuentran en esas cárceles. El diablo roba esos fragmentos del alma y encierran, y esa alma se fragmenta cada vez que abrimos una puerta. Y allí se ven como momias, y muchas veces vos los ves sin vida. Sus almas están en la cárcel, y en el mundo natural son personas que quieren cambiar y no pueden. Quieren realizar un proyecto, una empresa, pero no logran avanzar. Y esto se debe a que su alma está encarcelada. En la Biblia nos habla de estas regiones de cautividad. Por ejemplo, Simón el mago estaba en celdas cenagosas de oscuridad y maldad. Estas cárceles son prisiones de maldad
y de miel de amargura. En Hechos 8, 9 al 24. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de manos de los apóstoles, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: que tu paga perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón. Porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Pero Simón respondió y dijo: rogad vosotros al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que habéis dicho. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Esto lo habló el rey David en el Salmo 142. Sabía de estas religiones y le pide al Señor que lo libere. En Isaías 61 dice: buenas nuevas de salvación para Sion. El Espíritu de Yahweh, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Yahweh. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Mira cuán importante es también lo que vino el Señor. No importa que la persona sea bautizada, no importa su ministerio. Si se descuida, el enemigo llevará fragmentos de su alma a esa cárcel. Por eso vemos personas que quieren orar y no pueden, adoradores que alaban de labios para afuera y no mueven nada, adoran, saltan, gritan, pero su alma está en una cárcel. O vemos en las iglesias a personas que la alabanza no toca, no llega, no ministra, no las mueve, ni siquiera alzan sus manos para adorar al que vive y reina para siempre. Se debe a que esa persona no es libre. Su alma o su fragmento de alma está en la cárcel. Juan 8, 31, 32 dice: la verdad os hará libre. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Estas cárceles de cautiverio y de cautividad son realmente cosas que debemos entender y empezar a liberar esos fragmentos que están atrapados. En estas celdas se encuentran las personas que ya Satanás está trabajando con ellos. Quiere decir que esas personas obedecen su mandato y Satanás los engaña muy fácilmente. La verdad, los más fáciles de engañar son los evangélicos que no viven reino. Ellos escuchan grandes predicadores que hablan lenguas y dan grandes discursos y se convencen que esas personas es un gran ungido de Dios, solo por el hecho que habló en lenguas o que realmente está en un lugar importante. Pero el que hable en lenguas no es garantía de que tenga la unción. Estas personas, y muchas de ellas también, están muchas veces cautivas. La palabra de Dios dice que no hay ni tan solo un justo, pero realmente tenemos que tener el discernimiento de espíritu activado y atento para tener mucho cuidado con quién nos dejamos ministrar. En el mundo espiritual, literalmente, están atadas y obedecen a Satanás. Muchas veces esos pedacitos de alma todavía encarcelados obedecen al diablo porque no han logrado superarse. Él les da el mensaje
di esto, di lo otro, verdades a medias o mentiras disfrazadas de verdad. Que la persona sin discernimiento espiritual no va a identificar el verdadero mensaje del parte del diablo, porque está convencido que es el ministro, es un ungido de Dios. Estas personas Satanás les habla por medio de un demonio que se les encarna, por decirlo así, o se les sube en los hombros, y son ellos los que manejan al predicador muchas veces, o a muchas personas, no solamente los predicadores y a los siervos de Dios. Para que usted se haga una idea de cómo funciona el mundo espiritual, imagine un titiritero manejando sus marionetas. Asimismo, son muchos cristianos manejados. Asimismo, son muchas personas manejadas. No voy a hablar solo de los evangélicos, sino de todo lo que sea religión. De todo lo que sea religión. Estos ministros cautivos son aquellos que nos enseñan la verdad de Cristo en los púlpitos, hablan en la carne, predican lo que a ellos realmente les parece. Por eso hay que tener el discernimiento de espíritu muy, pero muy activado. Las celdas de los enyugados. Mateo 11, 28, 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Todo el que viene a los pies de Cristo debe tener el yugo de Cristo, enyugarse con Cristo. Pero como Satanás es un imitador, él tiene gente enyugada con él. Y estas gentes muchas veces están en las iglesias. Son una simiente maligna, una generación mala. Muchos de ellos son una generación de víboras. Pero tampoco podemos juzgar. No sea que al juzgar arranquemos no solamente la cizaña, sino también el trigo. Pero debemos aprender estas cosas. Debemos entender en los tiempos que estamos viviendo. Sabemos que hay una simiente maldita, una simiente que ha sido creada a cumplir un propósito. Hay gente que se va a perder, y eso lo tenemos que tener en claro. Por eso el Señor también decía en Mateo 12:34, generación de víboras, ¿cómo podáis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Son aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. En la Biblia podemos ver cómo Satanás enyugó a varios hombres que fueron registrados en la Biblia por su maldad, como por ejemplo Caín, hijo de Adán. Mató a su hermano Abel por envidia, debido a que su ofrenda no fue agradable a Dios. ¿Y porque no fue agradable a Dios? Porque él hacía lo malo. Su corazón en este tema de la ofrenda decidió darle lo que a él le parecía y no lo mejor a Dios. Así mucha gente da lo que le parece y no lo que tendría que ser. Como hay personas también que han aprendido a dar más del 10%, porque su confianza está depositada en Dios y no en Mamón. Nimrod, dice la palabra de Dios, que era vigoroso cazador delante de Yahweh. Significa que iba al mundo a hacer sus fechorías delante de Dios. Este hombre descendía de Cam, hijo de Noé, el cual viene del linaje de Set, el hijo de Adán. Fue el que fundó Nínive, la cual se convertiría luego en la Gran Babilonia. Y fue también el que orquestó la construcción de la Torre de Babel, que quiere decir confusión. Esaú, hermano de Jacob, primogénito de Isaac, hijo de Abraham, vendió su primogenitura por un plato de lentejas y no valoró la heredad. Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, y lo sabemos, por la palabra que Dios amaba a Jacob, más aborrecía a Esaú. Por muchas veces no valorar su primogenitura, por no valorar lo que Dios realmente te ha dado. Romanos 9:13, esto nos enseña a ver por qué la gente no recibe y no prospera, o porque los ministerios están detenidos,
o en qué otros casos ni siquiera han empezado. ¿Por qué? Porque Satanás lo tiene en una cárcel fragmentado, tiene su alma, pedazo de su alma fragmentada, y los tiene cautivos y los tiene enyugados. Pero para eso vino Jesús, para liberar a los cautivos, para sanar a los enfermos y a los presos, aperturas de cárcel. Y Jesús se llevó consigo la cautividad. Efesios 4:8. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta tarde te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor amado, por lo que nos enseñas. Gracias, Señor, porque sabemos, oh Rabbi Arabashei, Arabakanda, Arabakiri, Bishi, que hay partes de nuestra alma fragmentada. Partes, Señor amado, que debemos cerrar puertas y quitarle el título y el derecho legal al enemigo, a ese juez, a ese que nos condena día y noche delante de tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos perdón, Señor, por nuestras faltas, pecados y equivocaciones. Y te pedimos, Padre, que nos enseñes a ser obedientes a ti, a amarte con toda nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra fuerza, nuestro corazón cada día, Señor. Y te damos gracias, papá, por toda esta enseñanza, Padre, por tu amor, tu bondad y tu misericordia, porque siempre tú llegas a tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amado y amada Esot, espero les sea de bendición estos secretos y estos misterios. Un abrazo grande. Espero que puedas dejar tus comentarios y tu like y compartir este video. Shalom y bendiciones para todos.